Bueno, entonces, siguiendo con la clase que tuvimos ayer, pues vamos a seguir viendo el libro de texto. Estábamos hablando de los elementos de un sistema de control, que en el centro teníamos las tarjetas controladoras, ¿no? Habíamos hablado del modelo este de Arduino, que es el que íbamos a utilizar en clase, y os habla de aquí algunos otros modelos, ¿no? La Zoom DBQ, por ejemplo, y alguna otra más. Importante, vamos a hablar ahora de elementos sensores, que son las entradas o inputs. Por ejemplo, dentro de los sensores, uno de los más fáciles de utilizar sería este de aquí, este que estoy señalando, que sería una LDR, una resistencia que depende de la luz, ¿no? Y con esto lo utilizamos como para cualquier aplicación de robótica que dependa de la luz, como un sensor de luz. De la misma manera que podemos utilizar la luz, podemos utilizar la temperatura. Entonces tenemos este tipo de componentes electrónicos que son sensores de temperatura o, bueno, pueden ser NTCs o PTCs. Estos dos los vimos en el tema de electrónica. Este que lo veíamos en la portada, por ejemplo, son diferentes sensores de ultrasonidos, por lo que detectan, se suelen utilizar para ver distancias a las que están los objetos. Lo que hace es que uno de ellos emite un sonido, rebota en el objeto y el otro lo recibe, en función del tiempo que tarda desde que salió hasta que lo recibe y la velocidad del sonido, pues con eso sabe a qué distancia están los objetos. También tenemos estos otros que son sensores de infrarrojos. Lo que se suele utilizar es para detectar luz, la luz reflejada. También diferencian colores, por ejemplo, esto lo llevan los robots de Lego, pues llevan este tipo se utilizan mucho los sensores de infrarrojos que además de diferenciar cantidades de luz detectan también colores. Aquí tenéis más, bueno, otros sensores de temperatura y humedad. Este ya es un poquito más complejo, es una especie de pequeña estación meteorológica que puede leer temperaturas y humedades. Este que también lo veréis por ahí, lo veréis en muchos sitios, pero bueno, así estos los venden en pequeñitos, son sensores de movimiento, detectan movimiento. En realidad lo que leen pues se llaman PIR, ¿no? Porque es infrarrojos, Passive Infrared. Y lo que detectan es cualquier variación que haya en las ondas infrarrojas que detecta, es decir, cualquier ser vivo que se mueva. Estos serían, bueno, si ya lo conocéis, son finales de carrera, pues serían sensores de contacto, sensores de tacto. Cuando la máquina algo lo toca, detecta que ha llegado a su final de recorrido, por ejemplo. Este otro que son acelerómetros, que lo tienen, por ejemplo, pues vuestros móviles, tienen estos acelerómetros, son los que nos permiten girarlos y que girar la pantalla y que detectan la posición que está el móvil respecto a la gravedad. Bien, pues bueno, en cuanto a los sensores, aquí ya tenéis unos cuantos. Ahora, en cuanto a actuadores, los más fáciles, los socorridos son los LED, que ya conocéis cómo funcionan. Los LED, bueno, acordaros que tienen polaridad, ¿no? Que tienen una patilla más larga, que es el positivo, una patilla más corta, que es la negativa. Y que necesitan una corriente pequeña y unos 2 voltios. Por lo tanto, siempre se suelen acompañar de una resistencia. Luego tenéis los motores de corriente continua, que ya también conocéis, que funcionan con corriente continua y voltajes pequeños. Sí que tenéis que saber una cosa de los motores de corriente continua cuando los conectamos a una tarjeta controladora como Arduino. Por ejemplo, Arduino aquí os dice que una salida de Arduino, un pin de Arduino de salida, solo es capaz de dar 40 miliamperios y esta corriente no es suficiente para mover el motor. Entonces se suele hacer o bien este circuito, ¿vale? En el cual veis que lo que haría este pin de Arduino, que saca una corriente, saca 5 voltios, pero una corriente pequeñita. Entonces lo utilizaríamos para alimentar la base de un transistor que activaría ya la corriente principal. Y veis que la corriente principal está alimentada por una pila de 9 voltios. Yo normalmente tampoco no utilizo una pila externa, sino que directamente el motor, en vez de llevarlo al positivo de la pila, lo llevo al positivo del propio Arduino, al más 5 voltios del propio Arduino. Si conectamos entre el más 5, el motor,
Y el ground, que es 0 voltios, pues también funciona un motor o dos motores, ¿no? Como podéis ver en el vídeo que he puesto en el aula virtual con el coche que sigue una línea negra. Luego tenéis aquí los motores, los servomotores que explicábamos al principio, que son motores que solo giran un ángulo concreto, no tienen un giro continuo. Esto les ocurre lo mismo, que bueno, aunque con poquita corriente, estos pequeñitos se llaman microservos, sí que pueden moverse con poquita corriente. ¿Qué más os iba a contar? Esto se me ha olvidado. Bueno, hacer que un motor cambie de sentido de giro directamente con Arduino es complicado. Hay que utilizar un circuito integrado, el 293 o el 298, que permite controlar el sentido de giro del motor. Y luego otra cosita, que para controlar el giro de un servomotor con Arduino, hay que utilizar lo que son librerías, ¿no? Entonces las librerías en los lenguajes de programación serían como bloques que ya están incluidos en el propio lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Arduino, si nosotros ponemos la instrucción esta, que está en include servo.h, pues lo que hace es añadir la librería a nuestro programa para que ya las funciones de giro del servomotor Arduino las reconozca. Bueno, en esta página os habla de cómo se programan las tarjetas de control, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tarjeta Arduino tiene un IDE, que es un interfaz de programación, que sería este que estáis viendo aquí en esta imagen. Esto es lo que nos aparece cuando nosotros abrimos el programa Arduino que hemos descargado en el ordenador. Entonces nos aparece algo así, donde nosotros escribimos aquí los programas. Igualmente que Arduino, este es Arduino y esto es su IDE de programación, pues también tenemos otros lenguajes de programación pues adaptados, ¿no? A cada uno. Por ejemplo, aquí tenéis esta imagen, por ejemplo, corresponde a un lenguaje S4A, bueno, es Scratch for Arduino, que es cómo programar la tarjeta Arduino utilizando el lenguaje de Scratch, que ya conocéis. Este segundo es otro, me parece que se llama ArduBlock. Este es ArduBlock, que también permite programar el Arduino. O esta tarjeta Zoom de BQ se programa con su propio lenguaje de ellos, de su marca, que se llama BitBlock, que es este que tenéis esta imagen, ¿veis? Se parece pues a Paintventor, a Scratch, ese tipo de lenguajes visuales. Y bueno, aquí os hice otros ejemplos. Luego, aquí en este capítulo se habla también de otros tipos de robot y cómo se programan. Por ejemplo, muy interesante, vamos, os lo cuento interesante porque en cuarto en la optativa de TPR, pues utilizamos esto, ¿no? Básicamente todo el año lo basamos en programación a estos robots de Lego que tienen aquí. Este es el microcontrolador que ya está muy bien adaptado con sus entradas y salidas y con el piecerío, con las piezas que son muy buenas. Es caro, pero la programación es muy, muy fácil y muy funcional. Aquí tenéis lo que entra en un kit básico de Lego, de lo que utilizamos en clase. Y esto es la programación, que se llama Lego Mindstorm. Y este es el tipo de programación visual que también es bastante intuitiva y sencilla. Aquí os habla de más tipos de robots comerciales, más infantiles, más para niños, más para mayores. Y aquí ya os empieza a hablar de la tarjeta Arduino. Aquí en el capítulo 7 pues ya profundizamos, ya nos empieza a hablar específicamente de la tarjeta Arduino, ¿no? Vamos a ver aquí un poquito más grande las partes principales ¿no? Que contiene. Bueno, es que no lo podemos ver la pantalla entera. Veis que por la parte de arriba tiene un conector jack para alimentación externa con una pila que yo normalmente pongo las pilas cuadradas de 9 voltios. Eso es cuando no lo tenemos conectado al ordenador a través del puerto USB.
Si lo tenemos conectado al ordenador a través del puerto USB, esto es necesario para enviar los programas, para recibir los programas y grabarlos en la memoria de la tarjeta. Pues también se alimenta eléctricamente, pero podemos hacer robots autónomos. Una vez que nosotros hemos grabado en memoria un programa, pues se puede alimentar con una pila externa y hacer robots que se muevan libres. Luego veis aquí arriba a la derecha que tiene un botón de reset, lo que borraría los programas, resetearía la placa. Seguimos ya en la parte de los pines, en la parte de abajo, ¿no? Bueno, esta es la parte de abajo, todo esto es el microcontrolador, pero eso nos da un poco igual, es digamos, el microprocesador, el cerebro. Tiene un LED de encendido, este pequeño LED se enciende cuando conectamos la placa a través del USB, este se nos encendería. Y luego vamos a ver cómo funcionan cómo funcionan todos estos pines. Estos de la izquierda son los pines de potencia. Los positivos, digamos que es como la pila. Aquí tenemos una salida de 5 voltios y dos de ground, GND, de 0 voltios. Entonces todo lo que conectemos aquí entre 5 voltios y 0 es como estar poniendo una pila de 5 voltios. También podríamos utilizar 3,3. Luego, las entradas, lo que pone entradas son donde nosotros conectaríamos los sensores. Ya sabemos del tema de electrónica, ya sabéis que tanto las entradas como las salidas pueden ser analógicas o digitales. Entonces, si es una entrada analógica, es la que puede recibir, digamos que infinitos valores, ¿no? Puede leer infinitos valores. Por ejemplo, una LDR puede detectar infinitos niveles de luz, por tanto es una entrada analógica. Un botón, un pulsador, sin embargo, sería una entrada digital. ¿De acuerdo? Luego las salidas, todos estos pines, aquí solamente del A0 al A5 lo utilizaremos para conectar entradas analógicas, solo para entradas analógicas. Todos los demás pines, del 0 al 13, los utilizaremos tanto para entradas o salidas digitales. Lo pondremos nosotros en el programa, si son entradas o salidas. 0 y 1 intentaremos dejarlos libres porque son pines de comunicación. Veréis que parpadean cuando se está subiendo un programa, estos TX, RX parpadean. Este es otro ground, que tenemos aquí otro GND igual que aquí, para tenerlo más cerca de las salidas. Y luego, pues todos estos pines los vamos a utilizar como entradas o salidas digitales, y solamente podremos conectar como salidas analógicas o PWM, que es un truquillo para convertir una salida digital en una salida analógica, los que tienen este simbolito, es decir, el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. ¿De acuerdo? Es haciendo una variación entre el tiempo que una salida digital está a nivel alto o a nivel bajo, está a 1 o está a 0, está a 5 voltios o está a 0 voltios. Si está mucho tiempo a 5 voltios es como si le estuviéramos metiendo un voltaje alto. Y sin embargo, si está poco tiempo en nivel alto y mucho tiempo en nivel bajo, es como si le estuviéramos metiendo un voltaje pequeñito. Estas salidas analógicas, fijaros, por ejemplo, si la utilizamos como salida digital, un motor girará siempre a velocidad máxima, la que gire con sus 5 voltios. Sin embargo, si lo utilizamos como salida analógica, podemos hacer que gire más rápido o más deprisa o más despacio. Un LED como salida digital siempre dará tope de luz. Sin embargo, un LED como salida analógica podremos hacer con distintos voltajes que dé más luz o menos luz. Otra cosita, otro detalle es que un LED que nosotros pudiéramos conectar entre una salida y ground, para que yo conecto un LED, la patilla larga a la patilla 13, por ejemplo, la patilla corta al ground, se encendería. Pero este LED 13 este pin 13 lleva incorporado este pequeño LED que estoy señalando para hacer pruebas sin necesidad de conectar aquí ningún LED. O sea, es un diodo LED que ya está integrado y además ya tiene su resistencia de 200 ohmios para que no se queme, o sea que no hace falta poner nada. Este LED funciona perfectamente. En el primer programa que hemos visto del blink, del parpadeo, este LED 13 sería el que funcionaría. Bueno, esto es lo que os acabo de enseñar. Leeros todo esto bien, que es lo que acabo de contar muy rápido. Y ya por último, y en la página siguiente, os explica algo que, bueno, en realidad tiene sentido cuando lo hacemos en clase.
Si no lo vamos a conectar con la placa delante no tiene mucho sentido. Es cómo instalar la placa, la primera vez cómo instalar la placa Arduino al ordenador, cómo elegir el puerto de comunicación y cómo se carga un programa de